Emiliano Hernández es periodista, analista SEO y además hincha de Ferro y papá de Paulina. Emiliano, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, gracias, Daniel, Leandro. Muchas gracias. Vos haces ese trabajo, haces Sí. un seguimiento sobre qué buscamos los argentinos en los buscadores, sobre todo en Google, ¿no? ¿Qué Sí. información buscamos, qué servicio buscamos? Un ¿Cómo seguimiento, da eso? tanto un seguimiento para ver si una tendencia cambia, ¿no? De qué buscamos los argentinos respecto de cualquier tipo de consumos, productos, políticas, ideologías, tendencias de todo tipo, Sí. pero también el mayor trabajo es tratar de prever qué es lo que puede llegar a suceder según ciertas señales. Ese es el trabajo diario, digamos, que hacemos muchos de los SEOs que estamos en los medios de comunicación, o también los SEOs que se dedican al comercio electrónico, que no es fácil descubrir nuevas tendencias en productos y demás. Pero básicamente es tratar de leer qué es lo que está buscando la gente en Google. ¿Y en Argentina qué es lo que más se busca? ¿Debe estar relacionado con la política, con la economía o es coyuntural, de acuerdo al día? Bueno, Google te permite con muchas herramientas que Google ofrece gratuitamente, pero además hay otros servicios a los que se puede acceder mediante una suscripción, ver qué es lo que está buscando la gente en la última hora, en las últimas 4 horas, o inclusive en la última semana, el último mes o el último año. Y se pueden hacer búsquedas inclusive desde cuando el buscador comenzó a recolectar datos, que fue desde 2004. O sea, podemos saber qué fue lo que estaba buscando la gente en su momento, hace un año, durante las elecciones, en cualquier momento histórico de lo que va registrando al menos el Desde 2004 megabuscador. para acá, claro. Sí, exactamente. Por ejemplo, ahí lo que estamos viendo en ese wall son algunas de las búsquedas que se están haciendo en este Ahora. momento. En este preciso Racing momento. está jugando ahora, por ejemplo. La gente suele buscar, cuando hay partido de fútbol, suele buscar, por ejemplo, le hace preguntas la gente a Google, ¿no? Usa los cómo, cuándo, por qué, los dónde, cómo va Racing, Racing hoy, cómo van las elecciones, les hace preguntas. Y ahí hay un problema, les traje algunas placas, por ejemplo, sobre temas de salud. La gente lo usa Google de doctor. Ese es un problema que Google estuvo lidiando desde hace varios años, pero le estalló en la cara, por así decirlo. ¿Con la pandemia? Con la pandemia. Claro. Tuvieron que modificar el algoritmo porque habían muchas búsquedas sobre, por ejemplo, cuestiones que no son de la medicina tradicional, sino, Ahí, por ahí ejemplo... vemos, mirá. Las Mirá. búsquedas de este año sobre salud. Tenemos síntomas de COVID-19, COVID-19, perdón. Claro. Síntomas de viruela del mono. Va en aumento. Esto está en aumento todavía. Yo pensé que iba a ralentizarse un poco la búsqueda sobre este tema, sobre todo Sí. porque quizás había pasado el pico en cómo los medios de comunicación lo estaban cubriendo, pero se ve que la gente todavía tiene miedo de esto Sí. y la gente además está buscando vacuna contra la viruela. Que vieron que ya se sabe que en realidad, si bien hubo un laboratorio específico en Europa del Norte que tiene una vacuna contra esto, pero los especialistas dijeron que todavía no es necesario entrar, por supuesto, en pánico y preocuparse. Sí, me llama la atención. Síntomas de embarazo busca. Es una de las búsquedas más usuales, no solamente ahora en Es 2022, permanente, ¿no? sino lo que vamos a ver también, sí, tal cual, fue en 2019, 2018, los años pre-pandemia. Síntomas de embarazo, aunque no se crean, hay muchas búsquedas que quizás podemos tomar como obvias o evidentes, pero hay gente que le está preguntando hoy en día al buscador qué es un preservativo, cómo se usa un preservativo. Eso pasa. Eso pasa. Entonces, Unos supuestamente deben ser adolescentes. puede ser adolescentes, puede ser que no tuvo acceso a una buena educación o vaya uno a saber la cantidad de cosas de Bueno, variables que síntomas hay de en su neumonía vida. y síntomas de gripe se entiende que tiene que estar relacionado con el COVID, ¿no? Exactamente, sí. Con COVID y sobre todo con esta época, porque acá Sí. lo que hice fue buscar en los últimos 30 días cuáles eran las principales búsquedas. Claro, está bien. En la placa siguiente que tenemos, por ejemplo, hice una comparación sobre cuáles eran las búsquedas que fueron en años anteriores, prepandemia, por así decirlo. Antes de la pandemia, ¿qué era lo que más se buscaba? Antes de la pandemia, ¿qué? A ver. Embarazo, síntomas también, sigue estando Siempre. a tope. Siempre se busca cuáles son los síntomas de estar embarazada. Pero también, claro, antes de COVID, antes de estas preocupaciones que tenemos ahora, se preguntaba por la diabetes, por la angina, por la otitis. Y también, por supuesto, vieron cómo es cuando una persona se asusta ante un granito, un lunar o de pronto alguna señal extraña en el cuerpo. La gente lo consulta a Google y Google remite a sitios que, si bien están especializados en Internet, como Clínica Mayo, que es muy respetable, que tiene muy buena información en castellano, u otros sitios que hay en español, pero casi todo siempre termina derivando a que tal vez tengas tumor o cáncer. Es terrible eso porque la gente se asusta. La gente le consulta al doctor Google, por así llamarlo, y el doctor Google no siempre tiene la respuesta, no te conoce como paciente, no sabe tus antecedentes, no conoce tu genética. Sí, Es de hecho, un hay que peligro. decirlo, los médicos permanentemente, sobre todo los médicos que son divulgadores, piden que consultes un médico de verdad y no vayas a buscar un diagnóstico a Exacto. Google porque
te haces mal vos, digamos, porque realmente no te pueden diagnosticar nada, ¿no? Es muy Seriamente. difícil para el que es hipocondríaco, ¿no? Yo, Sí, sí. De hecho, bueno, yo, por ejemplo, yo Google- todas estas búsquedas las hice. Sí, las hice todas. ¿Desde la sí. primera? ¿Eh? Desde la primera Sí, todas las hice. No, la primera de embarazo no. Bueno, no sé, por ahí. Por eso, bueno, Google prestó atención a esto Sí. y a mediados de 2020, claro, la pandemia comenzó a explotar, por así decirlo, en el mundo, febrero-marzo, ¿no? Bueno, en abril y mayo cambiaron el algoritmo de búsqueda respecto de los resultados que ellos ofrecían a quien buscaba. Y empezaron a descartar toda una serie de recetas, por así decirlo, no tradicionales o que no sea clínica médica tradicional, homologada, por así decirlo, por las principales universidades del mundo. Y muchos sitios que se dedicaban a ofrecer de pronto un yuyo para curar tal cosa, desaparecieron de los primeros 100 resultados porque se dedicó a abocarse a brindar información fidedigna, por así decirlo, ¿no? Sobre todo con recordemos que Facebook, por ejemplo, durante la pandemia, cerraba cuentas a Maduro, por ejemplo, a Nicolás Maduro le cerraban la cuenta por haber recomendado un remedio casero contra el COVID. Facebook tomaba ese y unas tipo de gotitas represalias, milagrosas. sí, las gotitas milagrosas, Sí, sí, ¿te sí. acuerdas? Sí, Y que él claro. decía que tenía autorización de la Organización Panamericana de la Sí, Salud, sí, cosa claro. que no fue así Que no para fue nada, así, por claro. supuesto. Bueno, a ver, la siguiente placa. Tenemos una tercera placa en la que hizo una serie de comparaciones respecto de lo que más preocupa a los argentinos. Tenemos, por ejemplo, la gente siempre busca y siempre está a tope, cosas como, por ejemplo, los resultados de la quiniela. La gente busca también cuándo cobro ANSES, Sí. cuándo cobro el bono, cuándo cobro IFE. Por eso es que vemos tantas notas en sitios periodísticos sobre esos temas. Que ¿no? aprovechan esas tendencias para hacer la nota y para dar una respuesta a eso. Porque evidentemente quizás ahí hay una falla de pronto de sitios como AFIP o ANSES en presentar esa información de manera ordenada, de manera clara. Un sitio web lo que puede hacer, bueno, dólar. El dólar es una búsqueda permanente. El dólar es una buena matriz del dólar. para compararlo con cualquier cosa. Si querés ver que algo es tendencia o no, o le gana al dólar, dólar siempre está a tope de la búsqueda de los argentinos. Ah, mira vos, o sea, Sí. si hay alguna búsqueda que le gana al dólar es porque realmente hay un interés muy popular demasiado por ese grande. tema, porque le está ganando al dólar, Sí. que es un interés alto siempre. Históricamente, siempre una de las cosas que más le preguntan los argentinos a Google es dólar blue hoy, sobre todo dólar blue. O sea, la gente quiere saber el valor real de las cosas. ¿Vieron cómo el valor del peso está tan desprestigiado, por así decirlo? Uno automáticamente tiene que calcular, bueno, ¿esto qué valor tiene? Y lo calcula en dólares la gente. Entonces, por eso la gente busca mucho el valor del dólar blue. Por supuesto, para todo lo relacionado con el mercado. Todo eso también está muy fuerte. Pero ¿De dólar es política una qué busca principal la tendencia. gente? De política, la gente había hecho una comparación, por ejemplo, buscando a Alberto Fernández, Cristina Fernández, Mauricio Macri y demás posibles candidatos, potenciales candidatos como hay hoy en día, desde María Eugenia Vidal, Larreta, Patricia Bullrich y demás. Y la verdad es que por el momento, respecto de otras cuestiones que sí le preocupan a la gente, como Están por debajo. dólar, aguinaldo y otro tipo de cuestiones, vacunas, ¿cuándo me vacuno? No existen casi. O sea, O sea, los políticos están muy por debajo Muy en por la debajo. búsqueda que... las que- preocupaciones la que realmente preocupación. tiene la gente, o al menos que le consultan a Google, ¿no? Claro. Respecto de dólar, cuándo cobro el aguinaldo, está a tope Y por estos hoy, días. hoy 20 de junio, ¿las búsquedas tuvieron algún patrón referencial? Sí, hoy, si bien cambió a partir del mediodía un poco para preguntar por Cristina Kirchner discurso, se estuvo buscando mucho eso, que iba a decir, la gente esperaba ya tener algún tipo de pista sobre qué es lo que iba a decir, todo fue referente a Manuel Belgrano. Todo, absolutamente todo, copó la búsqueda de Manuel Belgrano. ¿De qué murió Manuel Belgrano? Se preguntaba la gente. Esa fue la primera. ¿De qué murió Manuel Belgrano? La gente quería saberlo. El referente de la patria, el creador de la bandera, ¿de qué murió? ¿Cómo se creó la bandera argentina? ¿Cuándo falleció Belgrano? Bueno, ¿dónde están los restos de Belgrano? Hoy se hicieron muchas salidas en televisión, ¿no? Respecto de dónde estaban los restos de Belgrano, convento de Santo Domingo y demás. ¿Quién hizo la bandera argentina? En respuesta a obtener seguramente la respuesta de Belgrano, pero todo eso. Y se intercaló igualmente una pregunta, ¿cuándo empiezan las vacaciones de invierno? Así que la gente está preguntando hoy muchas cosas pertenecientes a, o mejor dicho, relativas, pertinentes a la fecha de hoy, pero también ya tal vez planificando lo que son las vacaciones de tiene que ver con invierno. la organización familiar. Sí. Una pregunta ya de mucha curiosidad. A ver. ¿La gente busca pareja? O sea, ¿busca sitios donde encontrar pareja en Google? O sea, en los argentinos, ¿le damos mucha atención a eso? Yo creo que la gente no solamente lo considera Google como un doctor, sino a veces como un psicólogo, un consejero matrimonial, porque se le suele preguntar cómo encuentro pareja, cómo hago para no estar solo. Es muy fuerte ver las tendencias de búsqueda en Navidad, por ejemplo, o en San Valentín,
que si bien hay tendencias como, por ejemplo, no sé, el mejor regalo para papá, el mejor regalo para mamá, para mi esposa, para mi novia, también se buscan cuestiones, por ejemplo, como qué hacer cuando estoy solo. O sea, ya sabemos que la depresión es un tema importante en la soledad. Pregunta a Google, por ejemplo, tengo tal problema con mi pareja, Sí. no sé, o mi pareja me grita, me domina, o tengo, no sé, o tiene celos. ¿Se le preguntan esas cosas a Google también? Se le preguntan. El problema es que ahí Google, básicamente, no Te tiene la deriva, respuesta. te Decide, deriva. claro, cuál de todos los contenidos que hay en Internet, en castellano, si la pregunta fue hecha en castellano, cuál de todos esos contenidos te puede ofrecer y te puede dar una mejor, lo que Google denomina, una mejor experiencia de usuario. Porque Google lo que le conviene en definitiva es que vos vuelvas a Google para seguir haciéndole Claro. preguntas. Su negocio es que lo vuelvas a consultar. Y si no te da una satisfacción respecto a esa respuesta, lo vas a dejar por otro buscador, vas a buscar en otro lado, leer el diario, consultar con un amigo. Entonces Google, de todo lo que tiene en su base de datos, por así decirlo, su algoritmo es el que decide, bueno, esta seguramente debe dar la mejor respuesta. Y ahí tiene en cuenta también otro de los temas importantes de Google, que Google nos conoce. No da una respuesta al azar. Es probable que si vos preguntes, por ejemplo, ¿qué puedo regalar en San Valentín? Y yo pregunto lo mismo, inclusive estando los dos acá juntos, Sí. a cada uno le dé una respuesta diferente. Porque siguió tu patrón de conducta, porque siguió mi geolocalización, porque siguió con la gente con la que vos estás en contacto, evalúa edades, evalúa todo tipo de cuestiones y de demás variables, y así ofrece respuestas distintas y especializadas para cada persona que pregunte. Emiliano, la verdad que es bárbaro todo esto que nos estás contando, por lo menos a mí me parece súper interesante. interesante. Desde que te dedicas a esto, ¿cuál es el día que más te sorprendió por el tipo de búsqueda que hacíamos los argentinos? Todos los días hay una pequeña sorpresa, pero una de las que me choqueó fue cuando fue el día del Ni Una Menos, hace poco, hace unos días nada más, en el que una de las principales búsquedas, yo esperaba encontrarme tal vez dónde van a ser las marchas, no sé, dónde son las concentraciones o cómo hago para sumarme, qué puedo O sea, hacer. había interés por participar de eso, ¿no? Ahí tenemos la placa. Mirá. Pero ahí están, Esta era la pregunta. las dos principales búsquedas, las dos principales, y en aumento estaban en ese momento, es qué es Ni Una Menos y qué significa femicidio. Cosa que la verdad me sorprendió. Como decíamos... No, yo lo digo, uno entiende o cree que a esta altura del partido la gente está familiarizada con el Ni Una Menos del femicidio, o por lo menos lo identifica muy por encima que es una lucha por los derechos de igualdad de las mujeres, y el femicidio es el asesinato de una mujer. Digamos, uno lo entiende así, pero sin embargo hay mucha gente que todavía sigue buscando esto. Hay que tener en cuenta varios factores también, que cada vez hay más dispositivos en manos de más personas, los chicos cada vez están, los centennial, por determinar esa franja de edad, tienen más acceso a dispositivos, se accede a Google desde más chicos y es muy probable que quizás se encuentra con una noticia o con algo y comienzan a consultar. Pero bueno, no deja de llamar la atención, ¿no? ¿Qué hace la educación primaria en ese caso, o secundaria, el Estado, los políticos, los medios, ¿no? Para que la gente esté preguntando qué significa Ni Una Menos y qué significa femicidio en lugar de, no sé, otro tipo de cuestiones ya superadoras sobre esto, ¿no? Claro. O sea, llama la atención y es digamos, un apelativo a las personas para nunca dejar de explicar las cosas básicas. Como por ejemplo, como te decía, hay gente que busca cómo poner un preservativo, cómo se pone. Cuestiones que podemos dar como sobrevaloradas o infravaloradas, mejor dicho, como muy evidentes, ¿sí? Bueno, si preguntan eso, es lógico que después pregunten por los síntomas de embarazo, ¿no? Digo, Bueno, sí. Tiene relación. Sin duda, Tiene sin duda. relación. Sí. Emiliano, te pregunto algo más vinculado a lo periodístico que nos interesa a nosotros. Bueno, hace poco Google cambió el algoritmo y siempre estamos viendo que los medios de comunicación en Internet están intentando adaptarse al algoritmo y vemos también algunas prácticas periodísticas como muchos títulos con pregunta. En algunas ocasiones se contesta esa pregunta dentro del artículo, en otras no. ¿Es conveniente informarse por Google? Para el usuario, digo, para el lector. Lo que Google busca siempre dar es, como decía, una buena experiencia de usuario. Y lo que está haciendo ahora está incorporando un cambio al algoritmo que todavía no se terminó de desarrollar en castellano, pero sí en inglés, que trata de hacer una lectura semántica de lo que uno le pregunta. Eso es muy fuerte, ¿eh? Trata de entender el contexto de lo que uno no pregunta. No la palabra disparadora, Claro. sino el concepto que vos estás buscando. Por ejemplo, si alguien, en África hay un país que se habla español que es Guinea Ecuatorial. Si desde allí alguien busca Daniel Santa Cruz, no le va a presentar la figura de Daniel Santa Cruz, ni su Wikipedia, ni sus redes sociales, ni demás, sino quizás le busca a alguien de una iglesia Santa Cruz y que se llame Daniel. Entiende el contexto, aprende de tu contexto, aprende de lo que vos estás haciendo
Por lo que a partir del próximo cambio que se va a venir en Google, no será necesario hacerle la pregunta de cómo hago para hacer tal cosa. ¿Cómo hago? Como yo hice hace un tiempo, hace unos años, ¿cómo hago para hacerme el nudo de la corbata? Google se supone que debe comenzar a entender el contexto en el que le preguntás, tu situación y además en el país. Va a tomar muchas variables y cada vez la idea es que se vuelva más inteligente, ¿no? Como para evitar esa cosa robótica de encontrar títulos de pronto que diga ANSES 2022, cobro IFE, ¿cuándo cobro? Claro. La idea es evitar eso. Google busca evitar eso y que sea más fluido y más natural. Emi, gracias por venir, ¿eh? Gracias a muy, ustedes por la muy invitación. interesante, en serio, muy lindo. Muchas lindo. gracias. Bueno, vamos a ir a un breve corte y al regreso...